A mí ha sido mucho orgullo llevar la bandera de cadete. A sus 80 años, Rosendo Cantú finalmente rompe su silencio y deja al mundo completamente conmocionado. Durante más de 3 décadas, su nombre estuvo rodeado de misterios, traiciones y secretos que nunca se revelaron, desde la desaparición de grabaciones importantes hasta conflictos con su antiguo compañero Ramiro el Gordo Sánchez, pasando por noches que marcaron su vida y su carrera para siempre. Hoy, Rosendo revela verdades ocultas sobre amenazas, secretos políticos, negocios turbios y la presión de la fama que lo obligó a permanecer en silencio, mostrando que detrás de la leyenda de la música norteña siempre hubo un hombre vulnerable, atrapado entre la gloria y la soledad. Si quieres descubrir cada detalle impactante de su historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta, porque cada suscripción ayuda a que YouTube recomiende este contenido y nos permita seguir compartiendo historias sorprendentes como esta. Si quieres apoyarnos aún más, puedes usar el Super Thanks. Pero si no puedes, simplemente déjanos un comentario contándonos qué parte te sorprendió más. Quédate hasta el final, porque la última revelación de Rosendo es tan fuerte que te dejará sin palabras y cambiará para siempre la manera en que ves su historia. Prepárate para entrar en un mundo de secretos, traiciones y confesiones que nadie se atrevió a contar, hasta ahora. Durante décadas, el nombre de Rosendo Cantú fue sinónimo de respeto en la música norteña. Su voz grave, su sombrero bien puesto y su inseparable acordeón marcaron una época dorada en México y el sur de Estados Unidos. Junto a su grupo, llenó palenques, radios y corazones con canciones que hablaban de la vida, el amor y la frontera. Pero un día, sin previo aviso, Rosendo desapareció del público. Ni conciertos, ni entrevistas, ni discos nuevos. El silencio se extendió como un misterio que duró más de 30 años. Con el tiempo, los rumores crecieron. Algunos decían que había enfermado gravemente, otros, que había sido traicionado por sus propios compañeros o que tenía poderosos enemigos en la industria musical. Nadie sabía la verdad, y quienes lo habían conocido guardaban silencio. Las pocas imágenes recientes mostraban a un hombre envejecido, pero con la mirada firme, como si aún tuviera algo importante por decir. Hoy, a sus 80 años, Rosendo Cantú rompe finalmente el silencio. Decide hablar, no para buscar fama, sino para contar la verdad sobre su vida, su desaparición y todo lo que lo llevó a alejarse del mundo que un día lo aplaudió. Su voz vuelve, pausada pero fuerte, con la promesa de revelar lo que nadie imaginaba. El misterio apenas comienza. Rosendo Cantú tenía apenas 18 años cuando firmó su primer contrato musical. No había abogados ni representantes, solo una frase que lo convenció: si te va bien, nos va bien a todos. Así nació su aventura con el grupo Los Vagabundos del Norte, una banda pequeña pero con sueños enormes. Tocaban en fiestas, bares y ferias de pueblo, hasta que una de sus canciones cruzó la frontera y empezó a sonar en la radio de Monterrey. Entre los integrantes estaba Ramiro el Gordo Sánchez, bajista talentoso y de risa fácil. Al inicio, Rosendo lo consideraba un hermano, sin imaginar que años después se convertiría en su mayor enemigo. Ramiro conocía todos los secretos del grupo, las letras, los contratos y las debilidades de Rosendo. Esa cercanía, que parecía amistad, se transformaría en una sombra peligrosa. Fuera del escenario, la vida de Rosendo era un caos silencioso. Se casó joven con Leticia, mujer dulce que creyó en su talento, pero el ritmo de las giras y los excesos lo alejaron de casa. El nacimiento de su hija Maritza trajo alegría, pero también culpa, la veía crecer solo en fotos. Cuando la niña tenía 4 años, el matrimonio terminó, dejando en Rosendo un arrepentimiento profundo. Entre aplausos, alcohol y tentaciones, comenzaba a perder el control de su propia historia, sin imaginar que la verdadera traición todavía estaba por llegar. A comienzos de los años 80, Rosendo decidió reinventarse. Dejó atrás el nombre de Los Vagabundos del Norte y nació Rosendo y su Legión, un grupo que mezclaba tradición con un sonido norteño moderno. Su voz maduró, sus letras se volvieron más profundas y el público respondió con entusiasmo. El éxito llegó de golpe con Carta número 3, canción que sonaba en cada cantina y feria de México. Rosendo, por fin, parecía haber alcanzado lo que siempre soñó. Pero detrás de los aplausos había sombras crecientes. Ramiro el Gordo Sánchez, ahora gerente del grupo, comenzó a manipular contratos y esconder dinero. Pagos desaparecían, y shows se cancelaban sin explicación. Cuando Rosendo intentó cuestionarlo, recibió solo promesas vacías y miradas frías. La confianza se deshizo y con ella, la alegría de cantar.
El golpe más duro fue una grabación perdida. Un álbum entero, listo para lanzamiento, desapareció del estudio sin dejar rastro. La disquera exigió explicaciones, y Rosendo, sin pruebas ni apoyo, quedó culpable. Por miedo y vergüenza, eligió el silencio. Aún con fama, rodeado de fans y aplausos, Rosendo vivía una soledad profunda. Las luces ya no ocultaban el vacío que crecía dentro de él. Sabía que algo oscuro se acercaba y que el precio del éxito sería mucho más alto de lo que imaginaba. En 1991, Rosendo Cantú vivió el punto más alto y peligroso de su carrera. Su canción Perdóname se convirtió en un himno nacional, escuchada desde Tijuana hasta Chiapas. Curiosamente, la compuso una noche solitaria en un motel de Sonora, entre botellas vacías y recuerdos rotos. Esa melodía nació del arrepentimiento y la culpa, y por eso tocó tantos corazones. Ese mismo año, Rosendo tomó una decisión que fue casi una declaración de guerra. Dejó el nombre de Rosendo y su legión y comenzó a presentarse como Rosendo, marcando un nuevo comienzo que algunos no perdonarían. De repente, tras 10 años de silencio, Ramiro el Gordo Sánchez reapareció en una entrevista televisiva. Entre risas frías e insinuaciones, pronunció una frase que marcó para siempre. Algunas lealtades se rompen cuando el silencio ya no se puede comprar. Esa frase fue como una bomba. Rosendo entendió que Ramiro aún guardaba secretos, y que la fita desaparecida no se había perdido por casualidad. Contenía pruebas de amenazas, deudas y nombres peligrosos, capaces de destruir no solo su carrera, sino su vida. Rosendo sabía que su pasado estaba por volver. Y esta vez, el silencio no sería suficiente para protegerlo. La década de los 90 fue para Rosendo Cantú una mezcla de gloria y advertencia. Su voz volvió a dominar el panorama musical con temas que se convirtieron en clásicos: Confesiones de un hombre solo, La suavecita y En carne viva. Cada canción tenía algo en común, eran verdades cantadas, no historias inventadas. Rosendo ya no escribía para agradar, sino para liberarse de todo lo que lo había perseguido durante años. En 1995, protagonizó un gesto que conmovió a México. Durante un concierto en Saltillo, subastó su sombrero blanco y donó el dinero a un refugio para mujeres víctimas de violencia, un acto de generosidad y redención que pocos esperaban. Meses después, durante un show en Chihuahua, Rosendo se desmayó en pleno escenario. Fue llevado de urgencia al hospital. El diagnóstico: hipertensión severa y principios de cirrosis. Los médicos fueron claros: si no cambiaba de vida, no llegaría a viejo. Rosendo entendió que ese era el primer aviso. Su cuerpo comenzaba a cobrar el precio de los años de fama, excesos y silencios acumulados. El final de los años 90 trajo a Rosendo Cantú lo que más temía: el silencio, ahora impuesto por la propia vida. Más de 10 shows fueron cancelados consecutivamente, algunos por órdenes médicas, otros por puro agotamiento. La prensa comenzó a especular: decían que estaba acabado, hundido en vicios o incluso enloquecido. Ninguna de estas versiones provenía de fuentes confiables, pero los rumores se propagaron como fuego. El nombre de Ramiro el Gordo Sánchez aún lo perseguía como un fantasma. En entrevistas antiguas, el excompañero insinuaba historias oscuras, alimentando el escándalo. Rosendo, cansado, respondió solo una vez con una frase que quedaría marcada: hay cosas que se perdonan, pero no se olvidan. En 1999, un momento inesperado devolvió algo de luz a su vida. Tras décadas de distancia, se reencontró con su hija Maritza frente a las cámaras de un programa de televisión. El abrazo entre ambos conmovió al país, y muchos creyeron que volvería a los escenarios. Pero Rosendo sorprendió a todos al rechazar nuevos contratos y anunciar el fin definitivo de las giras. Poco después, se retiró a una casa sencilla en la Sierra de Monterrey, lejos de los reflectores. Allí comenzó a escribir un libro de memorias, con una condición clara: solo sería publicado después de su muerte. Era el inicio de un nuevo silencio, el más profundo y revelador de todos. Durante años, todos creyeron que Rosendo Cantú se había retirado por enfermedad. Pero la verdad, revelada solo a los 80 años, era mucho más sombría. No dejó los escenarios por debilidad, sino por amenaza. Una noche, en el auge de su fama, recibió un mensaje corto y directo de alguien muy poderoso, vinculado al mundo del espectáculo y la política en Monterrey: no vuelvas a hablar de lo que viste aquella noche. Aquella noche, la misma que puso fin a su amistad con Ramiro, ocultaba el motivo de la grabación desaparecida. Rosendo había sido testigo de un delito grave,
un acontecimiento que involucraba nombres influyentes y situaciones que jamás podrían salir a la luz. La cinta contenía fragmentos de conversaciones, amenazas y pruebas capaces de derribar carreras, destruir reputaciones y poner vidas en riesgo. Cuando se dio cuenta del peligro, ya era demasiado tarde. Ramiro intentó vender el material. Rosendo, desesperado, trató de impedirlo. Fue entonces cuando la lealtad se rompió para siempre. El silencio que mantuvo durante 3 décadas no fue cobardía, sino supervivencia. Sabía que una palabra fuera de lugar podía costar caro, no solo a él, sino a quienes amaba. Desde entonces, cargó con la culpa de una cómplice forzada, un peso que lo envejeció antes de tiempo. Ahora, finalmente, decide contar todo. Y el mundo no está preparado para lo que está a punto de revelar. Con el paso de los años, el alcohol se convirtió en dueño de la vida de Rosendo Cantú. El hombre que antes encantaba multitudes ahora luchaba por enfrentar sus propios demonios. Botella tras botella, intentaba silenciar las voces del pasado, especialmente aquella noche que jamás pudo olvidar. Su segunda compañera, Sandra, entró en su vida como un último rayo de esperanza. Era enfermera y creía que aún podía salvarlo. Lo acompañó a Estados Unidos, donde trató de internarlo en diferentes clínicas de rehabilitación. Por un tiempo parecía funcionar, pero pronto Rosendo recaía, prisionero de la culpa. Sandra resumió la situación en una frase que quedó grabada. Tenía el cuerpo desgastado, pero el alma rota. Durante una de esas recaídas, Rosendo desapareció durante 5 días. La policía lo encontró en un motel de carretera, desorientado, rodeado de botellas y páginas de letras incompletas. Lo más inquietante era lo que repetía sin parar, casi en trance. Yo no apagué esa cámara, yo no apagué esa cámara. La frase heló a quienes la escucharon. Parecía un fragmento del pasado, un recuerdo de aquella noche misteriosa que había destruido su amistad con Ramiro y cambiado el rumbo de su vida. Rosendo sabía que mientras esa grabación existiera, en algún lugar, ningún silencio sería suficiente para protegerlo. Con los años, la industria musical dio la espalda a Rosendo Cantú. Críticos y colegas lo acusaban de locura, diciendo que hablaba con fantasmas y que sus recuerdos ya no eran confiables. Para él, sin embargo, cada voz y sombra era real, especialmente las que recordaban aquella noche. Pasaba horas revisando cintas antiguas, intentando encontrar pistas que explicaran la desaparición de la grabación y los secretos que la rodeaban. En 2010, apareció una luz inesperada. La periodista Dalia Romo le propuso un documental. Sin embargo, puso condiciones estrictas: no preguntar sobre Ramiro, la fita perdida o la noche en Saltillo. Rosendo aceptó, pero con una advertencia críptica. Si algún día ves un sombrero blanco flotando en un río, no preguntes de quién es. Solo reza por él. A pesar de las restricciones, Dalia encontró la manera de empujarlo a contar la verdad. Su paciencia y respeto por el silencio de Rosendo generaron un vínculo de confianza que ningún otro periodista había logrado. Poco a poco, él comenzó a abrir ventanas del pasado, revelando momentos de gloria y de dolor, sin exponerse completamente. El aislamiento, la fama caída y los rumores de locura habían marcado su vida, pero ahora la verdad empezaba a filtrarse, aunque de manera cuidadosa. Cada palabra contada era un paso hacia la revelación completa, un camino que todavía lo enfrentaría con fantasmas del pasado y secretos que podrían sacudir al mundo. A los 68 años, Rosendo Cantú encontró finalmente un poco de paz en una finca tranquila fuera de Monterrey. Lejos de los escenarios y de los reflectores, su vida giraba en torno a una rutina simple: café temprano, caminatas por los senderos y composición de nuevas letras, no para vender discos, sino para liberarse de la culpa que había cargado durante décadas. Cada palabra escrita llevaba consigo un intento de redención, un reconocimiento de que la fama siempre fue un disfraz. Detrás del hombre que llenó palenques y radios, existía alguien quebrado, una víctima de secretos y amenazas que lo obligaron a permanecer en silencio. Años como testigo forzado le enseñaron que sobrevivir también implicaba sacrificios enormes. A pesar de la soledad impuesta por la industria y los rumores, había luz en su vida. Maritza, su hija, lo visitaba semanalmente, acompañada de sus hijos. Entre risas y abrazos, Rosendo sentía que parte del pasado se reconciliaba con el presente. La música seguía viva, pero ahora era un acto de amor y memoria, no de fama. Además, trabajaba junto a la periodista Dalia Romo en un libro que prometía revelar su historia sin censuras: El hombre detrás del sombrero. Cada página escrita era un paso hacia la verdad,
un intento de cerrar ciclos y proteger a quienes aún amaba. Rosendo entendía que la verdadera redención no estaba en los aplausos, sino en contar la historia que siempre debió ser contada. En abril de 2025, Rosendo Cantú decidió enfrentarse a su pasado de la manera más directa posible, a través de una transmisión en streaming que reunió a miles de oyentes en todo México y más allá. Su voz, pausada pero firme, rompió décadas de silencio. Con cada palabra, los espectadores sentían que escuchaban no solo a un ícono de la música norteña, sino a un hombre que finalmente podía hablar sin miedo. Entre las declaraciones más impactantes, Rosendo afirmó: «Calle porque tenía miedo, y ese miedo me robó 20 años de mi vida». No se trataba de buscar redención pública, sino de exponer la verdad que lo había perseguido durante décadas. Por primera vez, reconocía su vulnerabilidad, aceptando que los errores, los secretos y el dolor también formaban parte de su historia. Mientras hablaba, se percibía una tranquilidad inédita en su mirada. Aquella paz no provenía de aplausos ni de fama, sino de la liberación de un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. Su confesión demostró que, a veces, el silencio pesa más que cualquier condena, y que hablar la verdad es un acto de valor que no depende de la aprobación de otros. Rosendo terminó la transmisión con un suspiro profundo, consciente de que había cumplido su propósito, decir lo que debía ser dicho, enfrentar fantasmas y, finalmente, vivir en paz con su propio pasado. En los últimos minutos de su historia pública, Rosendo Cantú lanzó una crítica clara a la fama. La fama es un disfraz caro que roba el derecho de ser vulnerable. No se presentó como héroe ni buscó aplausos, simplemente un hombre que finalmente habló. Sus conciertos, si aún los hubiera, ya no serían para multitudes, sino para sí mismo y su familia, cantando con la voz de quien conoce la fragilidad de la vida y el precio de los secretos. Su mensaje era contundente. La verdad duele, pero también libera. Entre sus acusaciones finales, dejó claro lo que había marcado su carrera: traiciones dentro de su círculo cercano, negocios turbulentos, intereses, dinero y envidias que amenazaron destruirlo. Afirmó que nunca se escondió por cobardía, sino que fue ocultado por la fuerza de aquellos que temían la verdad. Ramiro y otros, según él, fueron piezas de un rompecabezas de engaños y manipulaciones que duró décadas. Hoy, lejos de los reflectores, Rosendo cultiva su huerta con chile, tomate y orégano, encontrando en la tierra una paz que los escenarios nunca le dieron. También dedica tiempo a mentorear músicos jóvenes, advirtiéndoles sobre los errores, las traiciones y el precio de callar. Aunque su voz pública disminuyó, la promesa de seguir hablando permanece. Cada historia contada, cada advertencia compartida, es parte de la verdad que decidió proteger y revelar, un legado que va más allá de la música, la lección de un hombre que sobrevivió a todo y eligió, finalmente, ser libre. Y así concluimos la increíble historia de Rosendo Cantú, un hombre que a sus 80 años decidió finalmente romper su silencio, dejando al mundo completamente conmocionado. Su vida nos recuerda que detrás de la fama siempre hay verdades escondidas, sacrificios y momentos que definen a un verdadero ser humano. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y darle un me gusta, para que podamos seguir trayéndote historias sorprendentes como esta. También queremos saber tu opinión. Déjanos un comentario contándonos qué te pareció la historia de Rosendo y cuál parte te impactó más. Y antes de irte, no te pierdas el video que está apareciendo en la pantalla ahora mismo. Te aseguramos que es aún más interesante y apasionante que este, con historias que te atraparán desde el primer minuto. Haz clic y sigue disfrutando.